La felicidad. El concepto oficial de la Real Academia Española habla de que la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. En otros lugares se define la felicidad como una emoción que se produce cuando la persona es consciente de haber alcanzado un nivel de bienestar deseado y satisfactorio. Si tomamos ese punto de vista sobre la felicidad como una emoción, entonces yo definitivamente puedo apoyar la idea de una amiga que dice que ser feliz es una decisión propia. Esto lo digo porque las emociones tienen su origen en estímulos que provocan reacciones químicas en nuestro cerebro. Es decir, que generan hormonas como la serotonina, la endorfina, la dopamina y la oxitocina. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos generar por nuestra propia cuenta esa emoción a pesar de cualquier condición que sea externa a nosotros. En términos psiquiátricos, según lo que he leído, se habla de la felicidad cuando llegas a un estado de paz, de buen trato contigo misma y sin tratar de controlar lo exterior. También hablan de que es un estado pasajero y que debemos estar nutriéndolo constantemente para poder mantenerlo. Voy a destacar entonces las cosas que resuenan conmigo de todos estos conceptos. Primero, la idea del estado de satisfacción espiritual y física, porque entonces no se trata solo de algo emocional, sino también de algo que es mucho más completo. También me resalta la idea de la emoción que se produce al alcanzar el bienestar deseado, porque desde que yo era pequeña escuché decir que la felicidad no es un destino, sino es un camino o el camino. Y aunque desde entonces me gustó mucho la frase, creo que no ha sido sino hasta tiempos más recientes, años más recientes, que yo he podido entender el verdadero significado de esta frase. Ahora ya entiendo y defino la felicidad desde mis propios valores, desde lo interno, y aunque incluye ciertas aspiraciones, estas no tienen expectativas utópicas. Para mí, ser feliz tiene que ver con ser saludable, con ser vulnerable, con ser auténtica por sobre todas las cosas, con ser paciente, con ser agradecida, con poder abrir los ojos cada día y contemplar el mundo y simplemente aprovechar las oportunidades que se me presentan para seguir evolucionando. Por eso quise que este fuera el tema del final de esta tercera temporada y hoy les voy a contar algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre cómo ser felices. Bienvenidos a Década, un podcast enfocado en compartir reflexiones y aprendizajes de diferentes décadas, experiencias, lecturas y personas que se han cruzado en mi vida. Las claves de una vida exitosa y plena no siempre te las enseñan en casa ni en la escuela. A veces las aprendemos conforme vivimos, observamos, leemos y escuchamos con atención a esos verdaderos maestros que nos rodean diariamente. ¿Y por qué privarnos de compartir ese conocimiento con los demás? Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. Tomando en cuenta entonces que la felicidad es una decisión personal propia y que además está conectada, tiene una conexión física o fisiológica por esto de la segregación de las hormonas, llamadas las hormonas de la felicidad, podemos entender que, número uno, podemos hacer cosas que biológicamente nos ayuden a generar esas hormonas y por ende cambiar nuestra manera de pensar. Recuerden que en episodios anteriores les he explicado cómo todo este mundo de las emociones tiene una raíz biológica y es como un ciclo, ¿no? Primero la reacción biológica, química de tu organismo, de ahí bien se produce una sensación física que genera un pensamiento y a su vez ese pensamiento entonces es lo que genera una reacción de nuestra parte. Entonces, en términos de felicidad, por una parte, nosotros podemos buscar esas acciones o cosas que nos pueden generar esa segregación de esas hormonas y que nos ayuden entonces a cambiar biológicamente y emocionalmente y racionalmente lo que estamos viviendo y sintiendo, pero también está la decisión propia de decir, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo escojo ser feliz en este día.
Ahora, ¿por qué es importante el ser feliz? Bueno, hay muchos estudios con respecto a este tema. Yo voy a resaltar 4 cosas en específico con respecto a esto. Primero, tiene un impacto positivo y mejora nuestra salud. ¿En qué aspectos? Nos ayuda a dormir mejor, nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico de manera que nos pueda proteger de diferentes enfermedades y, en definitiva, al tener una mejor salud, entonces tenemos una vida más longeva. ¿En qué otra cosa nos impacta de manera positiva? En el aprendizaje. En el aprendizaje, la productividad, la creatividad. Entonces, al ser felices, somos más exitosos, más creativos, más productivos, aprendemos más, somos más capaces de lograr nuestras metas y eso también nos lleva a mejores oportunidades, mejores empleos, más dinero, etc. La tercera es que nos ayuda a obtener y desarrollar y mantener mejores y más duraderas relaciones interpersonales con los demás, porque somos capaces de relacionarnos mejor con ellos. Entonces, lógicamente, el ser felices nos ayuda a atraer a esas personas y a que las personas se sientan cómodas y se sientan contentas y quieran mantener esa relación con nosotros. Y por último, otra de las cosas que los estudios resaltan es que está un poco relacionada también con la salud, pero nos ayuda a también tener mayor resiliencia. Y eso se traduce en una mayor tolerancia al dolor, a una mejor gestión del estrés, de los traumas, del conflicto, de los cambios. Entonces, definitivamente, esas 4 cosas hacen que el ser feliz sea muy importante para nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa? Que a nosotros nos suele costar mucho el tomar esa decisión racional de decir, no importa lo que esté pasando, yo voy a procurar buscar la reacción química de mi cuerpo que me ayuda a sentirme bien y que por tanto me ayuda a decidir ser feliz sin importar lo que esté pasando. ¿Y por qué nos cuesta? Pues los estudios hablan principalmente de 2 razones. Una, nuestra disposición genética, y esto tiene que ver, esto también lo hablé en el episodio, por ejemplo, del miedo. Esto tiene que ver con que nuestro cerebro y nuestro organismo está dispuesto para defendernos, ¿no? Y para buscar nuestra supervivencia. Entonces, si lo pensamos de esa manera, nosotros estamos programados biológicamente, ¿no? Sobre todo nuestro cerebro, para buscar nuestra supervivencia, no para buscar nuestra felicidad. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos o sentimos que estamos tomando un riesgo o que hay algún tipo de peligro, nuestro cerebro inmediatamente va a buscar activar todo lo necesario para mantenerse en la zona de confort. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros queremos tomar un riesgo o tomar una decisión o estamos batallando con alguna creencia limitante que va a generar un poco ese estrés biológico en nuestro cuerpo que va a hacer que el cerebro reaccione de forma que sienta que quizás nos tiene que poner a salvo, ¿no? Y entonces ahí es donde se van a empezar a generar todo tipo de hormonas y por ende pensamientos que nos van a ayudar más bien es a quedarnos en la zona de confort. Pero a veces nuestra felicidad requiere que tomemos ese riesgo. Entonces, esa disposición genética hace muchas veces que nosotros nos mantengamos en una posición que realmente no ayuda a que prospere esa felicidad de nuestro organismo o de nosotros mismos. Y la otra razón por la que nos cuesta es precisamente lo que dije de las creencias limitantes, es decir, los aprendizajes y las creencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y que pueden venir de nuestros familiares o las personas que estuvieron a nuestro alrededor cuando crecíamos, pueden venir de la misma sociedad, pueden venir de nuestra religión, pueden venir de muchas fuentes que son todas externas y que lo que generan es que tengamos una poca disposición a adoptar nuevos aprendizajes, nuevas perspectivas, nuevas formas de pensar, nuevas creencias. Por ejemplo, creer que estás contento o alegre y ser feliz no es necesariamente lo mismo, porque la felicidad, muchos creemos o hemos creído por mucho tiempo que la felicidad es el opuesto de la tristeza, pero no es así. La felicidad debe ser algo que se origine a partir de lo interno, a partir de lo personal y no a partir de lo que tengo o lo que hago,
qué es lo que generalmente puede generar alegría o tristeza. Entonces vamos a suponer, cuando somos niños queremos comer una cierta cosa o queremos hacer algo en particular o queremos tener el juguete que alguien más tiene o queremos ponernos una ropa en particular. Todo eso es externo a nosotros. Y cuando no logramos hacerlo es cuando entonces nos ponemos tristes. Pero realmente la felicidad es algo que va mucho más allá de todo eso. ¿Y cómo podemos decodificar, si lo pensamos así, el ser felices? Bueno, Ismael Cala, que es otro de los conferencistas, motivadores, periodista, escritor, de los cuales les he hablado en otras oportunidades, habla de 5 claves para entender la felicidad. Y son bastante sencillas, por eso me llaman la atención. Básicamente él dice que la felicidad es igual a simplicidad, adaptabilidad, humildad, flexibilidad y dejar de vernos como piezas aisladas. En resumen, lo que quiere decir esto es que la felicidad, de la manera en que lo ve Ismael Cala, depende de nuestra actitud y de los hábitos que tengamos y de la manera en que decidamos vivir cada día, ¿no? Él dice, cuando tú entiendes la felicidad como parte de un ecosistema, entonces tú internalizas que estar y sentirse feliz depende de quién eres, de tus creencias y de tu determinación por disfrutar el momento y entender tu rol en el mundo que habitas. Él dice, a mí me gusta asegurar que la felicidad es una construcción y una decisión. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para preguntarte, ¿sientes que tu trabajo ya no te satisface? ¿Estás atravesando situaciones que te hacen sentir abrumada? ¿La incertidumbre ante los cambios te tiene paralizada? Te invito a que pruebes el coaching, un proceso de reflexión que te llevará a descubrir esas creencias que te están limitando y que una vez las concientices podrás cambiar y avanzar hacia tus metas profesionales o personales. Agenda tu sesión de coaching conmigo a través de mi sitio web www.consulting2022.com o consígueme en redes como Coach Wendy Bolívar. Este episodio de Década continúa en breve, pero antes... ¿Estás buscando herramientas para conocerte mejor o para conocer tu propósito de vida? Te recomiendo Vía Alterna. Es un blog con publicaciones orientadas a ayudarte en tu camino de evolución personal y profesional hacia una vida plena. En él encontrarás información asociada a temas como el autoconocimiento, las finanzas personales, el ambiente laboral y el desarrollo espiritual. Visita viaalternaonline.wix.com/blog hoy mismo y suscríbete. Entonces, si seguimos partiendo de esta base, ¿cómo podemos hacer para ser felices o ser más felices? ¿Cómo podemos hacer para generar esas hormonas y esas emociones positivas, esa reacción biológica que nos ayuda a cambiar nuestra manera de sentirnos y nuestra manera de pensar por algo más positivo? Pues un estudio publicado en el 2018 en la revista Psychological Science, Ciencia Psicológica, encontró que las personas que adoptaron ciertas estrategias o hábitos pueden segregar estas hormonas de la felicidad y efectivamente ser más felices un año después. Entonces, tomando eso como punto de partida, les quiero compartir varias cosas que podemos hacer para ser más felices. Lo primero, y como siempre, partiendo desde mi perspectiva como coach, es redefinir la felicidad. Y redefinir la felicidad a partir de, como he dicho a lo largo de este episodio, de lo interno. Y muchas veces nos han dicho que debemos enfocar nuestra felicidad en esos pequeños placeres de la vida. Yo diría que hay que encontrar lo positivo o ese placer en todo. Y la manera de hacerlo y la manera de redefinir esa felicidad, como les decía al principio del episodio, puede ser partiendo simplemente de el estar viva, del abrir los ojos, del poder respirar, del poder caminar, del poder tocar las cosas, del poder ver las cosas, del tener oportunidades de hacer las cosas o de hacerlas diferente un día más. Entonces, lo primero, redefine lo que para ti significa la felicidad. Y si en esa redefinición te das cuenta que lo estás basando en cosas externas, busca la manera de volver a ti. Lo siguiente sería ponerle nombre a las emociones. Muchas de las cosas que leí hablan de escribir o de hablar sobre todo lo que nos pasa.
Entonces, lo que suele suceder o la lógica detrás de esto es que en el momento en que nosotros le ponemos nombre, nosotros articulamos lo que estamos sintiendo, bien sea de forma hablada o de forma escrita, nosotros tenemos una mejor comprensión de lo que está sucediendo. No es lo mismo sentir, vamos a decir, una presión en el pecho, que decir lo que acabo de pensar o lo que me acaba de pasar o lo que tú me acabas de decir me está haciendo sentir una presión en el pecho y eso está haciendo que mi sangre se acelere y se me están poniendo frías las manos. En el momento que le ponemos nombre, que le ponemos palabras a eso que estamos sintiendo, entonces se nos hace más fácil entenderlo. También otra de las cosas de las cuales hablamos en esta temporada es cómo poder ser felices y cómo cambiar lo que sentimos y lo que vivimos a través de nuestra alimentación nutritiva. De nuevo, no es lo mismo alimentarnos que alimentarnos de manera nutritiva. Y como les dije yo en mi propio ejemplo, definitivamente hay alimentos altos en diferentes nutrientes que nos pueden ayudar también a generar ese cambio emocional, a generar ese cambio en las reacciones químicas de nuestro cuerpo, químicas y biológicas de nuestro cuerpo, y por ende nos ayudan a sentirnos y a ser felices. Otra cosa que es súper importante es el dormir bien, el obtener un buen descanso. Depende de lo que cada quien necesite, siempre se habla entre 7 y 10 horas, entonces dependiendo de lo que cada persona necesite, pero esas horas de sueño realmente son importantes. Lo dije también en un episodio, desde niños ya los estudios han confirmado que el descanso, el dormir, nos ayuda a seguir haciendo las conexiones neurológicas en nuestro cerebro, entonces que nos ayudan al continuo desarrollo de nuestro cerebro y de nuestras funciones. Entonces definitivamente el dormir bien nos va a ayudar a ser más felices. Yo personalmente lo he vivido. Cuando yo no duermo las horas que necesito, que por lo mínimo son 7, yo sé y me levanto con mi organismo a un 60% de funcionamiento y no tengo la misma disposición ni física ni mental para decidir sentirme bien y ser feliz independiente de cualquier cosa que suceda a mi alrededor. Otra cosa que nos puede ayudar y ayuda muchísimo a segregar ese tipo de hormonas de la felicidad es la actividad física. Entonces, bien sea que nos guste caminar o que nos guste ir al gimnasio, o que hay personas que les gusta, por ejemplo, y tienen acceso a nadar o a jugar algún tipo de deporte. No importa el tipo de actividad, bailar, que también les he comentado que es lo mío, no importa el tipo de actividad física que a ti te llame la atención. Lo importante es hacerlo porque, de nuevo, eso es lo que nos ayuda a segregar estas hormonas y, por tanto, a ser más felices. Otra cosa súper importante y que me recuerda el episodio de la temporada 1 sobre el lenguaje es hablarse en positivo. Las afirmaciones, creer y decirte a ti misma que sí mereces ser feliz, definitivamente es parte de las estrategias comprobadas por el estudio del 2018. Tiene un impacto positivo y te ayuda a ser más feliz. Mantener relaciones saludables. Entonces, es importante, somos seres humanos sociales, independientemente de que culturalmente haya países y culturas que son más individualistas que otras, todos al final somos seres sociales. Entonces, el establecer y mantener relaciones interpersonales con los demás, el buscar socializar con ellos, incluso el estudio habla de abrazar a las demás personas y de perdonar a las demás personas, definitivamente nos ayuda a ser más felices. Otra cosa que parece sencilla o parece evidente, pero a veces se nos olvida, es hacer lo que nos gusta. Hacer lo que nos gusta nos va a ayudar a ser más felices. Entonces, quizás necesitas buscar o tener más claridad en torno a cuál es tu propósito en este plano, en esta vida, y buscar la manera de hacer lo que tengas que hacer, la ocupación o profesión que tengas, pero hacerlo de una manera que sea significativa para ti. O simplemente buscar cosas más allá de tu ocupación y tu profesión y de tu familia, otras cosas que puedas hacer en algunos momentos de tu vida y que te ayuden precisamente a obtener esa parte de relevancia y de algo significativo y positivo para ti, que sea algo que específicamente te llene y te guste a ti. Otra de las cosas que podemos hacer
son ejercicios de respiración y ejercicios de mindfulness. Se los he comentado también en otras ocasiones. La respiración específicamente es probablemente nuestro mejor regalo para ayudarnos a autorregularnos. Si nosotros nos damos cuenta que nuestra respiración se está acelerando y conscientemente buscamos enfocarnos solo en respirar y respirar de una manera más pausada, donde realmente todo nuestro sistema se llene de aire y botemos el aire, definitivamente eso nos va a ayudar a regular nuestras emociones. Otra cosa que es importante regular o ajustar para ser más felices es precisamente nuestras expectativas. Hablamos un poco también de eso en esta temporada y eso tiene que ver con ajustar nuestras expectativas personales, asegurarnos que no estamos atadas a las expectativas de los demás y a través del ajuste, ¿no?, a un punto que no sea utópico, tampoco evitar el dolor, sino dejarnos, permitirnos sentirlo todo, independientemente de que parte de eso que estemos sintiendo sea incómoda. Y las dos últimas cosas que nos recomiendan para poder ayudarnos a ser más felices es, primero, estar con una misma y simplemente ser felices con quienes somos, sin importar lo que tengas o lo que hagas, aceptarnos y no buscar la aceptación de los demás. Y finalmente, la gratitud. Y saben que hice un episodio específicamente alrededor de eso. Entonces, agradecer y tener ese sentimiento y esa emoción de gratitud con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos, es súper importante y nos va a ayudar también a ser más felices. A mí me gusta pensar que aquello que no puedes sentir, hacer o tener por tu propia cuenta, no vas a lograrlo obtener de alguien más. Entonces, busca la manera de lograr sentir, ser, hacer, tener las cosas primero por ti misma y luego verás cómo todo lo que te rodea va a empezar a aportar esas mismas cosas a tu vida. Para cerrar, repito entonces la frase de mi amiga. Ser feliz es una elección diaria. Eso es lo que de verdad quería decir, ese dicho de que la felicidad no es un destino, sino el camino. Es el camino que decidimos tomar diariamente. Siempre puedes tomar una nueva perspectiva que te ayude a restablecer, repriorizar, recalibrar lo que estás viviendo, tu estado emocional, y también puedes hacer cosas que biológicamente te ayuden a generar esas hormonas que al final son las que nos hacen sentir felices. El episodio de hoy y esta temporada la quiero cerrar con 3 frases y con una pregunta. La primera frase es de un humorista estadounidense de la antigüedad llamado Groucho Marx, que decía: cada mañana, cuando abro los ojos, me digo a mí mismo, yo, no los acontecimientos, tienen el poder de hacerme feliz o infeliz hoy. Puedo elegir lo que será. El ayer está muerto, el mañana no ha llegado todavía. Tengo solo un día, hoy, y voy a ser feliz en él. La segunda frase es del escritor estadounidense Henry Van Dyke, que dijo: la felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y la última frase es del psiquiatra estadounidense Brian Weiss, que dice: la felicidad viene de dentro. No depende de cosas externas ni de otras personas. Te vuelves vulnerable y puedes lastimarte fácilmente cuando tus sentimientos de seguridad y felicidad dependen del comportamiento y las acciones de otras personas. Nunca le des tu poder a nadie más. Y por eso, esta temporada la quiero cerrar preguntándote: ¿cómo harás para escoger ser feliz cada día? Recuerda seguirme en Instagram y TikTok como @coachwendybolívar para más información sobre coaching, nuevos episodios de este podcast, mi blog Vía Alterna y próximos eventos, cursos y mucho más. Gracias por haber escuchado y si te gustó, recuerda compartirlo con otras personas que se puedan beneficiar de este contenido. Hasta la próxima.